todos. Es un placer para nosotros darle la bienvenida al webinar Innovación y Creatividad para Pymes en tiempos de crisis. Mi nombre es Daniela Hernández y soy coordinadora de proyectos académicos. En Lead University hemos organizado el webinar de hoy como parte de una serie de contenidos digitales que estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad como respuesta a la coyuntura actual. Es por esto que les invitamos a estar pendientes de nuestras redes para conocer la oferta completa de contenido que tendremos durante las próximas semanas. La conversación de hoy la hemos organizado con Cadexco, como parte del convenio de cooperación que sostienen ambas instituciones. Es por esto que para dar inicio les presento al señor Luis Álvarez. Él es el director ejecutivo de Cadexco y él nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a quienes van a compartir el panel el día de hoy, pero también a quienes están conectados en este webinar. Es una oportunidad realmente para Cadesco, desde la Cámara de Exportadores de Costa Rica, el poder trabajar conjuntamente con la Universidad LID en una coyuntura en la cual la generación de contenido y sobre todo el planteamiento de diferentes herramientas y consejos que eventualmente puedan desarrollar nuestras empresas es fundamental, y particularmente en un segmento como el segmento de pequeñas y medianas empresas, en las cuales el desafío que se presenta hacia la nueva normalidad, lo que se ha llamado la nueva normalidad, constituye un elemento fundamental para entender no solamente ese nuevo comportamiento de los consumidores del mercado, sino también entender ese nuevo comportamiento que tendrán que hacer las empresas, y el factor de innovación, el factor de la creatividad será clave en esta nueva normalidad, de manera tal que nos parece sumamente oportuno este espacio que hoy estamos desarrollando con la Universidad LID, y sin duda esperamos que sea de mucho provecho para todos los que se han conectado y a quienes lo puedan ver también después a través de las diferentes plataformas. Así que muchísimas gracias a la Universidad LID y muchísimas gracias a todos los que están hoy participando del panel. Muchísimas gracias, don Luis. En LID estamos realmente encantados de trabajar en conjunto. A continuación, les cedo el espacio para dar la bienvenida de parte de Lead University y para la moderación de la discusión a la señora Viviana Santamaría. Ella es profesora de Lead University y es socia fundadora de CA Trade Consulting Group en Costa Rica. Muchas gracias, doña Viviana, y bienvenida. Buenos días a todos. Es un gusto esta mañana estar con todos ustedes. Nos corresponde o me corresponde justamente hacer la motivación o la introducción de este panel, que para mí realmente es un gusto poder conversar sobre cuáles son los retos y las oportunidades y los puntos en los cuales podemos trabajar para mejorar el ambiente para las pequeñas y medianas empresas. Las micro y pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son un componente fundamental del tejido empresarial de cualquier economía, no solo por su importancia como generadoras de empleo, sino como mecanismo también de subsistencia, incluso de movilidad social. Según datos de CEPAL, en América Latina el 99,5% de las empresas formales registradas son MIPYMES o pymes y aportan prácticamente un 60% del empleo y una cuarta parte del PIB de toda esta región. En nuestro caso, según cifras del Banco Central de Costa Rica, las pymes aportan una tercera parte del empleo nacional y su contribución a la producción o al Producto Interno Bruto se ubica alrededor de un 36%. Y aunque las encontramos prácticamente en todos los sectores de la economía, más de la mitad de estas empresas se desarrollan en las actividades del sector servicios. Pese a su alta concentración en este sector, presentan una alta heterogeneidad, una elevada especialización en productos de bajo valor agregado y una baja participación dentro del valor exportado. Prácticamente alrededor del 6% del valor exportado corresponde a pymes. Diversos estudios que se han hecho a lo largo del mundo han identificado ciertos retos para estas empresas y algunos de estos están relacionados o sus causas obedecen básicamente a una conjunción de diversos factores, entre ellos bajas destrezas empresariales, una lenta incorporación de la tecnología a sus procesos, un limitado acceso al financiamiento es uno de los factores comunes, un denominador común, poco poder de negociación, reducida capacidad de articulación sectorial o de conformar gremios, y un bajo nivel de innovación y limitado acceso a algunas redes sociales dentro de esta misma heterogeneidad. No aplica para todas, pero sí son denominadores comunes que han logrado identificarse. En la medida en que las pymes no sean capaces de superar estas dificultades, sus problemas de productividad y de subsistencia persistirán, con el agravante que una pérdida importante de este tejido empresarial implicará
no solo un menor crecimiento económico para cualquier país, sino mayores niveles de pobreza y un ensanchamiento de las brechas de desigualdad que ya de por sí algunos países enfrentamos. Uno de los aspectos positivos que podemos rescatar de la crisis, como la que actualmente estamos atravesando, es que nos saca de eso que llamamos nuestra zona de confort y nos obliga a replantearnos la forma en la cual hemos venido haciendo las cosas. Para las pymes, esta crisis también debe verse como una oportunidad para superar esos obstáculos, tomar mano a la creatividad y a la innovación. Pero al mismo tiempo es una oportunidad también para que quienes diseñan políticas públicas puedan dar un mejor acompañamiento que permita potenciar el desarrollo de estas empresas. Es un buen tiempo para replantearse y reinventarse, para que todos nos reinventemos y nos replanteemos. ¿Cómo hacerlo? Es justamente lo que queremos compartirles esta mañana a través de este webinar y nuestro panel de expertos. Justamente tengo el agrado de presentarles como primer expositor al señor Juan Muñoz. Él es profesor de innovación y creatividad en Lead University, tiene varios emprendimientos tales como PUM y Miel Feroz, y además es creador de plataformas encargadas de fomentar la educación continua. Bienvenido, don Juan. Muchísimas gracias, Viviana. Tengo un gran honor de estar aquí. Creo que el curso que yo doy en Lead University y el trabajo que yo hago con emprendedores y pymes del país es algo que es muy necesario hoy en día, en un momento donde todo es súper incierto y todos tenemos miedo. Podemos apoyarnos en ciertos conceptos y en ciertos aprendizajes que nos ayuden a seguir adelante de una manera con un poco más de tranquilidad, menos ansiedad y pudiendo dedicar recursos mentales y recursos físicos a solucionar los problemas que nos estaban cogiendo a todos los emprendedores y pymes de Costa Rica. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder hablarles hoy les traigo mi top 3 consejos acerca de creatividad e innovación para este nuevo normal en el que estamos viviendo. Ok, creo que estamos ahí, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, para ampliar un poco en la presentación que muy amablemente me hizo Viviana, yo tengo 10 años de estar trabajando en temas de incubación y de apoyo a emprendedores y estudiantes en temas de emprendimiento. Y parte de lo que he aprendido en estos 10 años es que no podemos solo apalancarnos en teorías y conceptos de negocio que encontramos en libros, sino que también tenemos que entender la parte humana de todo lo que está pasando, porque los negocios son inherentemente humanos, ¿verdad? Dependen de los seres humanos y la relación entre ellos para poder existir. Y los 3 puntos que les traigo hoy tienen que ver con nuestra percepción como humanos desde adentro del negocio acerca de estas teorías de negocios. Entonces, hoy les traigo mis top 3 de consejos para emprendedores y pymes para ser creativos e innovadores en tiempos de crisis. El primero es entender que lo único que cambió fue el contexto, no nuestro trabajo como emprendedores. Ya vamos a ampliar un poco sobre eso. Lo segundo es entender lo que significa una práctica creativa que todos deberíamos de tener. La creatividad no solo para diseñadores e ilustradores, sino para todos nosotros. Y el tercer punto, que creo que es el más importante, es ejecutar. Entonces, en el primer punto en el que tenemos que entender que lo único que cambió fue el contexto, ¿verdad? Nuestro trabajo no cambió. Es importante entender cómo funciona nuestra vida o cómo funcionaba antes, ¿verdad? La estructura de nuestra vida, tanto nuestros negocios como nuestras vidas personales, depende de que nosotros asumimos que mañana y pasado mañana van a ser relativamente iguales en esencia a lo que fue hoy. Por eso es que nosotros podemos invertir en negocios a largo plazo, porque creemos que en esencia el mundo no va a cambiar en esos 10 o 20 años en los que estamos esperando un retorno de inversión. Por eso es que sacamos hipotecas en nuestras casas, porque creemos que vamos a poder hacer lo mismo o algo muy similar a lo que estamos haciendo por los próximos 30 años de nuestra vida. Por eso incluso estudiamos carreras universitarias, porque creemos que dentro de 4 o 5 años el mundo va a ser como creemos que va a ser. Y hoy todo eso cambió. Todo eso toda esa estructura conceptual, psicológica, mental que teníamos acerca de lo que significaba nuestra vida y cómo el trabajo que estábamos haciendo hoy iba a verse dentro de X cantidad de años, todo eso cambió.
hoy por hoy tengo por lo menos 20 mensajes diarios de emprendedores con casi que la misma pregunta, y esa es: Juan, ¿usted cree que este es un buen momento para emprender? Juan, ¿usted cree que mi emprendimiento que comencé el año pasado debería de cerrarlo y tratar de buscar un trabajo más estable? O Juan, ¿usted cree que vale la pena seguir intentando? O mejor nada más cerramos el chinamo y tratamos de buscar más estabilidad. Y yo siempre me respaldo en un concepto que yo aprendí muy temprano en mi época de emprendimiento. Y esa es una definición de lo que significa un emprendimiento, un startup, según Steve Blank, que es una persona que ha escrito muchísimos libros acerca del tema. Y parafraseada, esa definición es que un emprendimiento es una organización que está buscando un modelo de negocios repetible y escalable. Y entonces ahí es donde yo les digo que nuestro trabajo como emprendedores no cambió. Nuestro trabajo siempre fue buscar un modelo de negocios repetible y escalable. Hoy por hoy tenemos que hacer lo mismo, en un contexto diferente, en un mundo que funciona diferente, en un mundo donde los recursos son diferentes, donde el cliente compra de manera diferente, donde el tipo de valor que está buscando es diferente, pero igualmente estamos buscando. El trabajo de un emprendimiento, de una pyme, nunca está escrito en piedra, ¿verdad? Nunca deberían de parar de buscar cuál es el modelo de negocios que genera más valor tanto para ustedes como para sus clientes. Entonces, para el primer punto, quisiera que la gente se sienta tranquila y acogida por el hecho de que nuestro trabajo como emprendedores es el mismo hoy al que era en enero. Nada más, lo único que cambió es el mundo en el que estamos buscando ese modelo de negocio repetible y escalable. Como punto número 2, quisiera decirles que para poder buscar ese modelo de negocios en este nuevo contexto, necesitamos creatividad, y la creatividad es una práctica y tenemos que desarrollarla para poder tenerla a disposición cuando la necesitamos. Creo que hemos caído en un error desde niños con el sistema de educación actual y por muchas creencias que nos dicen que hay una gente que es creativa, nuestro compañero que dibujaba súper lindo en clases, y otra gente que no es creativa, al igual que nos dicen que una gente es de números y otra gente es de letras. Y yo lo que creo es que todos podemos aprender cualquier cosa, la única manera es que nos las enseñen o que la podamos aprender de la manera correcta. Creatividad es una de esas cosas, podemos aprenderla y sobre todo cuando la aprendemos tenemos que practicarla. La creatividad tiene miles de métodos, igual que matemáticas, igual que leyes, hay miles de métodos, estructuras, teorías que cualquier persona puede usar para resolver problemas de manera creativa, pero es una práctica. Y eso es lo importante. ¿Qué significa que sea una práctica? Que igual que cuando practico jugar fútbol, tengo que jugar fútbol todos los días. Cuando entreno mi cuerpo físico, tengo que entrenar todos los días o muchos días a la semana, ¿verdad? La creatividad es igual. Eso implica que deberíamos de estar desarrollando ejercicios creativos de juego solo por practicar, que podemos botar a la basura después de que practicamos, para que una vez que necesitamos, una vez que nos vemos ante una crisis, ante un problema que nos es difícil de resolver, como lo habíamos resuelto antes miles de veces, que podamos tener la seguridad de que esa práctica nos va a apoyar en eso. Entonces, mi idea de cómo crear una buena práctica de creatividad, uno es entender que todos podemos desarrollar habilidades creativas, todos nosotros. Mi curso de la Universidad de Creatividad e Innovación, de hecho, se basa en cuáles son esos métodos y cuáles son esas teorías, y también hay muchísimos recursos en línea de cómo pueden aprender a resolver problemas de manera creativa. Lo segundo es que es práctica todos los días. Ponerse, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo pongo en mi clase de la universidad es: imagínense cómo podría funcionar un restaurante en el que el cliente no paga por su comida. Y ese es un ejercicio incluso para gente que no tiene restaurantes, ¿verdad? El punto de ese ejercicio no es la solución, es que el cerebro aprenda a hacer esas conexiones. Y el tercer punto, que es importantísimo, es que la creatividad requiere de insumos. La creatividad son conexiones que se hacen entre conocimientos y teorías y cosas que tenemos en nuestra cabeza, experiencias, anécdotas, todo lo demás. Entre más insumos podamos tener en nuestra cabeza, más conexiones se pueden crear. Eso significa que si somos emprendedores, independientemente del área en el que estemos emprendiendo, deberíamos de entender sobre política, sobre economía, deberíamos de estudiar emprendimientos en otras industrias que no son las nuestras, deberíamos de tratar de leer biografías de emprendedores a los que admiramos. La de Benjamin Franklin es buenísima, se la recomiendo a todo el mundo. Y entre más insumos podamos tener, entre más cosas podamos, entre más materia prima, por decirlo de esa manera, podamos tener en nuestra cabeza, mejores soluciones vamos a poder tener, y soluciones más creativas y más innovadoras. Para el punto número 3 del top 3, y creo que este es el más importante, creo que lo más importante es que tenemos que ejecutar, pero tenemos que entender muy bien lo que significa ejecutar.
siento que muchas veces creemos que ejecutar significa ser exitoso. Ejecución y éxito no son sinónimos. Ejecución es crear, es hacer algo y ponerlo en el mundo para que eso nos genere feedback con la interacción, en el caso de un negocio, con la interacción de nuestros clientes. Entonces creo que muchos de nosotros a nivel de comportamiento humano, a nivel de creencias, creemos que todo lo que hacemos tiene que ser un éxito, tiene que generarnos un montón de recursos para la empresa o tiene que dar un montón de valor para nuestro cliente. Y si logramos entender que ejecutar lo que significa es crear la idea que tenemos en nuestra cabeza, sacarla al mundo para ver cómo se comporta, ver qué funciona, ver qué no funciona y cambiarla, si entendemos que ejecutar es un proceso iterativo y orgánico que nunca acaba, la ejecución de un proyecto nunca termina, nunca está totalmente hecha. Si creemos que está totalmente hecha, nos va a pasar las de Blockbuster o cualquiera, o Kodak, o cualquiera de las empresas que se vio que se vio amenazada por otros rebeldes que estaban tratando de entender qué estaba pasando. Entonces ahí sí quedamos en un problema. Entonces creo que a nivel humano lo que nos dificulta la ejecución de proyectos es la creencia de que tiene que ser perfecto. Porque sabemos que no puede ser perfecto, sabemos que atinarle al producto, al servicio, al modelo de negocios perfecto a la primera es casi imposible. Y como creemos que es casi imposible, entonces ¿para qué ni siquiera vamos a tratar? Si logramos entender que lo importante no es ser exitoso, sino sacarlo al mundo, ejecutar sobre esas ideas, entonces ahí es donde vamos a ser exitosos. Lo otro que es importantísimo entender es que una buena idea sin ejecución no sirve de nada. Una mala idea, una pésima idea que se ejecuta, que se saca al mundo, que aprende, que se desarrolla, que se itera, que se va haciendo más grande conforme el aprendizaje que vamos teniendo, tanto de nosotros mismos como de nuestros clientes, esa mala idea que hace eso es 1000 veces mejor y va a generar muchísimo más recursos para su empresa y para usted que una buena idea que se queda en su cabeza porque no se ejecutó. Perdón, aquí fallé con el título, pero es cómo crear una buena práctica de ejecución. Y aquí les doy ese resumen de lo que acabo de hablar. Una idea regular que es ejecutada bien siempre va a ser mejor que una idea brillante que se ejecuta a medias o que no se ejecuta. Y ejecutar no significa ser perfecto a la primera. Ejecutar significa crear algo que puede darnos feedback y mejorar en el tiempo. Entonces, esos son mis top 3 de creatividad. A mí no me gusta dar recetas ni, hey, todos deberían de tener Facebook o Instagram porque el contexto es muy diferente para cada uno. Creo que si se entienden bien estos conceptos y se aplican a la industria, al área y a las habilidades que usted tiene, van a poder ser muy exitosos en sobrepasar cualquier cosa que tengan que sobrepasar, esta crisis hoy o una crisis mañana o un nuevo normal de mañana. Y para recapitular ese top 3 es: 1, entender que lo único que cambió fue el contexto, no nuestro trabajo como emprendedores. Tenemos que seguir buscando cuál es nuestro modelo de negocios. 2, entender lo que significa tener una práctica creativa para generar soluciones innovadoras, practicar, practicar, practicar. Y 3, hay que ejecutar, hay que sacar las cosas al mundo, aunque creamos que no sean perfectas, porque la manera de irlas mejorando es que existan. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que se haya podido entender todo en 10 minutos. Y si no, cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer en el espacio de Q&A o directamente en el chat y ahí nos las hacen llegar en algún momento, que creo que es después de las otras presentaciones. Muchas gracias, Juan. Excelente. Sí, justamente quería invitar a los participantes de este webinar a que coloquen sus preguntas, que vamos a tener una sesión de preguntas hacia el final de las 3 presentaciones de los panelistas. Vamos a tener una sesión de preguntas, que por favor coloquen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o el Q&A que está aquí en la barra inferior de su plataforma, de la plataforma. Seguidamente nos va a acompañar el ingeniero Luis Well. Él es profesor del Lead University y experto en procesos productivos y cadenas de abastecimiento. Don Luis es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de Costa Rica con una maestría en administración de negocios de National University y una maestría en ingeniería logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bienvenido, don Luis. Adelante. Gracias, Viviana, y gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes este ratico sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país. Esta situación es absolutamente nueva para todos.
Por ahí leí de que siempre sucede una vez en una generación una situación que es totalmente nueva, y yo creo que esta es la situación que nosotros los que estamos en este momento nos está sucediendo, es totalmente nuevo. Quisiera traer a colación dos palabras, la primera expresada, o dos frases, la primera expresada por Luis Álvarez, que habló de una nueva normalidad. En efecto, yo creo que en la medida en que dejemos de volver a ver hacia atrás, esperando lo que teníamos que vuelva a hacer, es en la medida en que vamos a tener una mayor habilidad como empresarios, como profesionales, de poder enfrentar esta nueva normalidad. Y la segunda es, quiero traer a colación también lo que explicaba Juan Muñoz anteriormente en cuanto al cambio de contexto. Esta nueva normalidad implica un cambio de contexto para todos nosotros, y no solamente en el plano macroeconómico, si se quiere, sino en el plano micro, en el de cada una de nuestras empresas. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la nueva normalidad, por lo menos desde una perspectiva de cadenas de abastecimiento y logística? Tenemos que recordar de que esta situación empezó en China. Tenemos que recordar de que este coronavirus tiene la particularidad, a diferencia de otros coronavirus y otras epidemias, de que el nivel de contagio es mucho mayor. Una persona contagiada puede tener un contagio a otras 3 personas, y a partir de esta situación es de que se montan dos políticas que a la fecha son las que se han mantenido ejecutándose, por una parte, y por otra las que están provocando la nueva dinámica económica, esa nueva normalidad. La primera política es lo que es el distanciamiento social, ¿verdad? Y la otra es la cuarentena, que son medidas extremas. El distanciamiento social, como bien sabemos, es mantener la distancia entre una persona y otra, y la cuarentena es el cierre total de negocios. Ambas situaciones las tenemos en nuestro contexto, dicho sea de paso, en este momento en nuestra región. Tenemos países como por ejemplo El Salvador, que se está yendo totalmente al extremo de generar una cuarentena donde una persona, si sale a la calle y no está con una justificación clara de por qué está, se mete a un centro de cuarentena por 30 días. Tenemos situaciones intermedias como Guatemala y Honduras, donde estuvieron en cuarentena, ya están empezando a abrir las economías. Y tenemos situaciones donde nada más hemos manejado un distanciamiento social sin llegar a esos extremos, como la nuestra casualmente, donde la economía no ha sido tan afectada como en nuestros países vecinos. Bien, entonces, esta situación de cuarentena y distanciamiento social ha tenido un serio efecto en lo que es, llamémoslo, el entretenimiento. ¿Ok? Por una parte, el turismo, sin lugar a dudas, se ha visto muy afectado. Claramente, la industria aérea, por ahí anda un video que se lo recomiendo, que es una entrevista que se le hace al CEO de Copa, donde se expresa con muchísima claridad cuál es la situación del transporte aéreo en nuestra región y la de ellos en particular. También en esa industria del entretenimiento, lo que son restaurantes se han visto afectados, por cuanto a que, como mencionaba anteriormente, lo que es el distanciamiento social ya exige y genera una serie de restricciones en esas industrias. Entonces, esto, a su vez, por supuesto, ha generado y está generando una problemática a nivel de poder adquisitivo de los consumidores, y pone una serie de restricciones en lo que es la logística, sobre todo, o sea, si estamos hablando de exportadoras, de empresas exportadoras, yo estoy seguro que ustedes han visto las consecuencias de esta situación. Tenemos, por una parte, una realidad en el transporte marítimo, y esta realidad del transporte marítimo es el no poder conseguir contenedores con la rapidez que antes se podían conseguir. La situación que se generó en China inicialmente provocó un desbalance en la cantidad de contenedores disponibles, acumulándose gran cantidad de contenedores en China, por cuanto a que
ahí estaban los contenedores que estaban llegando a clientes que no podían recogerlo. Estaban también los contenedores que estaban por exportarse, que no se pudieron exportar por la cancelación de viajes. Entonces se acumularon gran cantidad de contenedores en China. China acaba de liberar, y digo acaba en términos de transporte marítimo, hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, los puertos, y eso provoca de que hayan secuelas aún al día de hoy y en las próximas semanas en cuanto a ese desbalance de contenedores. También tenemos puertos importantes como son los puertos en Italia, que empresas como Maersk al día de hoy están alertando de que no están caminando a full capacidad. Italia se espera que durante el mes de mayo se empiece a liberar su economía, pero, insisto, durante el mes de abril los puertos estuvieron trabajando a media capacidad y eso también provoca ese desbalance en contenedores. Y esa situación, a su vez, provoca de que las navieras tomen decisiones por cuanto a que no van a estar teniendo barcos, ¿verdad?, vacíos, porque si no, pierden plata. Eso provocó de que en el mundo, a nivel mundial, la capacidad de carga de contenedores bajara en un 11% en general. ¿Ok? Entonces, al bajar en un 11%, vuelvo y repito, provoca de que haya menos contenedores y posiblemente un aumento en las tarifas. Hablando de aumento en las tarifas, esa situación la vemos más aún en lo que es transporte aéreo. El 40% de la carga aérea era transportada por aviones de pasajeros. Al no haber turismo, los aviones de pasajeros quedan en tierra y el 40% de la carga aérea automáticamente de esa capacidad se vuelve nula, deja de existir. Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca, 1, menos capacidad de transporte aéreo, por supuesto. 2, aumento en tarifas. En la empresa en la que trabajo, traemos carga aérea con cierta regularidad de Francia y de Italia, y lo que nos dicen es de que no nos sorprendamos de que el tiempo de tránsito de la carga aérea, dadas las restricciones y la limitación de capacidad que existe, puede llegar a ser el tiempo de tránsito igual al transporte marítimo. Entonces, estamos ante esta nueva realidad, estamos ante esta nueva normalidad, en este cambio de contexto, como dijo Juan Muñoz. ¿Qué tenemos que hacer como empresarios? Bueno, buscarle la comba al palo, como decimos. Una de las cosas que ha venido en aumento, ¿verdad? Porque todo en la vida es una dinámica. Una de las áreas donde ha habido un aumento es en los negocios en línea. Cada vez más la gente pide más en línea, nosotros lo vemos más en el contexto local. Hay empresas que se están fortaleciendo dedicadas a lo que es el comercio electrónico. Amazon, por ejemplo, es uno de ellos. Tenemos que reinventarnos y tenemos que lanzarnos a ejecutar esas nuevas ideas que nos permitan poder llegar con un planteamiento a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad. Esta nueva realidad está para quedarse, o sea, no es algo temporal, no es de que el virus va a desaparecer mañana. Desafortunadamente, aún y cuando haya una vacuna, la vacuna, según los especialistas, va a durar por lo menos 18 meses. El distanciamiento social va a seguir siendo una norma. Entonces, hay que darle la bienvenida a esa nueva realidad y empezar a ver a dónde existen las oportunidades del mercado. Quedo a sus órdenes más adelante para cualquier pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Excelente. Sin más, ya estamos recibiendo, les agradecemos, ya estamos recibiendo algunas de las preguntas que ustedes están formulando en la plataforma de preguntas y respuestas. Ahora me corresponde hacer la presentación del doctor Ricardo Monge. Actualmente, don Ricardo es profesor de Leeds University y director de la Fundación CATEC y consultor internacional. Fue secretario técnico del Consejo Presidencial para la Competitividad e Innovación de Costa Rica del 2010 al 2014, así como asesor presidencial en la Administración 98-2002. Don Ricardo, sin más preámbulo, bienvenido esta mañana. Muchas gracias. Es un verdadero gusto, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Gracias a Leeds University y a Cadexco por haberme invitado a compartir algunas ideas. Permítame primero que nada compartir la pantalla.
¿Estamos ahí? Sí. Sí, se ve perfecto, don Ricardo. Ok. Bueno, a mí se me pidió hablar sobre el tema del impacto de esta crisis COVID-19 sobre las pymes y en particular sobre las pymes que están relacionadas con el sector exportador. Y en ese sentido, quizás lo más importante es contextualizar la importancia relativa de las exportaciones en Costa Rica, quiénes actúan y cuál es la importancia relativa también de las empresas pymes que participan en este esfuerzo. Costa Rica es un país que ha logrado una diversificación significativa de sus exportaciones, tanto en bienes como en servicios. Hoy día, 65% de todo lo que exportamos son bienes, 45% son servicios. En el caso de servicios está concentrado principalmente en turismo, en servicios de tecnologías de información y habilitadas por tecnologías de información y comunicación. Y el remanente en el caso de productos agrícolas, productos como accesorios médicos, productos en el área de agricultura, productos en el área de alimentos. Ahora bien, esa diversificación es importante tenerla en mente porque lo que nos está diciendo es que la capacidad de Costa Rica desde el punto de vista de resiliencia es mayor que si tuviéramos nuestras exportaciones concentradas en muy pocos productos o en muy pocos destinos. En términos de destinos, exportamos a más de 150 destinos. Y algo interesante es que de acuerdo a las cifras de la Caja Costarricense del Seguro Social, casi un 25% de las pymes del país formales que están registradas en la caja participan de manera directa o indirecta en el esfuerzo exportador. Poco menos de la mitad son empresas pymes que exportan directamente diferentes tipos de productos y a diferentes mercados, y hay un 56% de pymes que exportan de manera indirecta al estar incorporadas como proveedores de bienes y servicios en los productos de otras empresas que exportan directamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos canales de impacto de esta crisis sobre el sector exportador, en el caso de las pymes, para aquellas que exportan directamente, así como para aquellas que están ligadas al esfuerzo de exportación a través de los encadenamientos productivos. Para las empresas que exportan directamente es importante resaltar de que de acuerdo a un estudio del Observatorio de Pymes de hace unos cuantos años, estas empresas dependen enormemente de las exportaciones. Para el 70% de estas empresas, más del 90% de sus ventas son de exportación. Ahora bien, las autoridades han anunciado un programa que le han llamado Programa Alivio para hacerle frente o apoyar a estas empresas exportadoras. Este programa pretende apoyar 200 pymes de exportación. El país tiene en este momento 1.119 pymes de exportación, con lo cual estamos hablando que en esencia estaríamos apoyando más o menos a un 20%. Sería idóneo si se pudiera incrementar de manera importante este programa para llegar a muchísimo más pymes que apoyen el esfuerzo exportador. Bien, es importante complementar lo que Luis explicaba hace un rato sobre las cadenas de suministro, con la idea de cómo es que se transmitió este impacto en las economías, tanto internamente como a nivel mundial. Este gráfico es muy sencillo de entender. Estamos en una posición inicial, llamémosla de equilibrio, donde hay oferta y demanda. Ante la contracción de la oferta producto del aislamiento social, lo que se produce simple y llanamente es una reducción a nivel mundial de los productos y servicios que se pueden vender, lo cual hace que además por el aislamiento muchos productores despiden o reducen, ¿verdad? Las jornadas laborales de los trabajadores, con lo cual estas personas se quedan en sus casas, pero con menor capacidad de compra, y eso lo que produce es una contracción de la demanda. Esa contracción de la demanda una vez más afecta después, al haber menos demanda, a los productores, quienes contraen una vez más la producción y así sucesivamente.
Entonces, desde ese punto de vista, lo que se produce es lo que se conoce como un bucle, desde una contracción de oferta a demanda, oferta a demanda. Esto es importante tenerlo presente porque cuando regresemos a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, este mismo proceso es el que uno esperaría se logre dar, pero para lo cual necesitamos que las empresas que se han visto afectadas sigan existiendo, ¿verdad? Para que a su vez generen las fuentes de empleo que generarán más demanda y posteriormente podrán generar más fuentes de empleo. Ahora bien, como bien se señaló hace unos momentos, estamos hablando de un fenómeno nuevo, una recesión que se compara con la de los años 30, la peor recesión que hemos tenido en los últimos 100 años. Una recesión que se estima, de acuerdo a datos de la OCDE, podría reducir la producción mundial en 2 puntos porcentuales por cada mes que nos mantengamos en aislamiento sanitario. Una recesión que está promoviendo movimientos nacionalistas en algunos países y que no vamos a saber si se van a mantener o no se van a mantener, restricciones a las exportaciones para garantizarse el autoabastecimiento de productos relacionados con la salud, por ejemplo, o el establecimiento de nuevas barreras a las importaciones, específicamente normas sanitarias y demás, que implicarán, ¿verdad?, un nuevo comportamiento de parte de los actores de exportación. Como también se señaló anteriormente, estamos en una situación de interrupción de las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor en el mundo representan el 60%, más del 60% de todo el comercio mundial, en donde en Costa Rica participamos principalmente en 6 cadenas globales de valor. Automáticamente, al haber interrupciones de estas cadenas globales de valor, pues esto impacta el desempeño de nuestras empresas de exportación. Y como bien explicó Luis, todo esto ha aumentado los costos de operación de las empresas de exportación y no me voy a detener entonces en ese punto. Ahora bien, tenemos que entender que desde el punto de vista del destino de nuestras exportaciones, Costa Rica tiene 4 destinos que representan más del 90% de todas nuestras exportaciones. Estos son los Estados Unidos con un 42%, específicamente estoy hablando en el caso de bienes. Está por otra parte América Central, que es de suma importancia para todo lo que son productos manufactureros en el país, productos principalmente elaborados y exportados por pymes. También tenemos a Europa con un 18% y a Asia más recientemente con un 14%. Todos estos mercados se han cerrado en cierto sentido, unos más que otros, ¿verdad? Debemos tener presente que en esta nueva normalidad es posible que conforme los países se van abriendo podamos llegar a ver retrocesos porque hay nuevos brotes de la epidemia y eso podría hacer que en algunas economías se vuelvan a cerrar, es decir, pueden haber olas en el nivel de infección y vamos a tener que aprender a vivir con esos swings. Y entonces puede ser que la recuperación no sea en forma de V, como se ha planteado, de que se cae mucho y después hay un rebote en la economía, sino más bien en forma de W. Y eso podría obligar a los exportadores a ser muy, muy cautos en cuanto a qué mercados exportar, cómo exportar, ¿verdad? Y bajo qué condiciones exportar. Luego tenemos, ¿verdad?, algo interesante. Algunos de los mercados a los que estamos exportando en Asia son mercados que no están tan cerrados. Por ejemplo, el Japón, que es uno de los principales mercados en Asia. Lo mismo que algunos mercados o países como son Holanda, Bélgica, en Europa, que son muy importantes para lo que es todo flores, follajes y demás, que tampoco están totalmente cerrados y más bien se están comenzando a abrir, lo cual abre oportunidades a nuestras exportaciones de no verse tan seriamente afectadas como se están viendo. Hay, como en todas las crisis, fenómenos o potenciales ganadores, llamémoslos, ante este fenómeno, y potenciales perdedores. Y en ese sentido tenemos que entender
que los impactos que se van a dar sobre los exportadores costarricenses y sobre las pymes que están relacionadas con estas exportaciones van a ser diferentes dependiendo de en qué sectores están involucrados. Por ejemplo, claramente el turismo es un sector que ha sido extremadamente golpeado y representa más del 35% de todo lo que exportamos en servicios, ¿verdad? O bien empresas pymes que participan en el sector de tecnologías de información, dependiendo a qué empresas le den esos servicios de TI o basados en TI, puede ser que les esté yendo bien o puede ser que les esté yendo mal. Hay algunas medidas de apoyo novedosas que Costa Rica va a tener que plantearse para ayudar a las pymes exportadoras principalmente a hacer frente a los retos futuros. Uno de ellos, que me parece de la mayor importancia, es todo el tema de la digitalización. Esta crisis nos ha hecho entender que esta es una situación en la cual las plataformas tecnológicas son fundamentales y en las cuales necesitamos contar con banda ancha fija, necesitamos contar con la mejor infraestructura digital posible y por ende también necesitamos motivar extraordinariamente a las pymes a utilizar estas plataformas. Esa va a ser parte de la nueva normalidad. Necesitamos apoyar a través de alianzas público-privadas la reorientación temporal de capacidades productivas. Aquí será fundamental el papel de el INA, por ejemplo, en este campo, ¿verdad? Perdóname. De el INA en este campo, así como de otras instituciones. Y también algo muy, muy importante en esta nueva normalidad va a ser todo lo que tiene que ver con protocolos de salud, seguridad y protocolos de sanidad. Es decir, las pymes van a tener que entender de que ya no van a exportar bajo los protocolos que se exportaba antes, bajo las normas que se exportaban antes, sino que van a haber nuevas normas de seguridad y sanidad que se van a exigir. Quisiera concluir con algunas ideas de política económica que creo que serán fundamentales en un plan de reactivación y apoyo al sector exportador. El primero, es fundamental entender que el programa de encadenamientos que tenemos en Procomer, que si bien ha sido relativamente exitoso, tiene un tamaño muy, muy pequeño para la economía costarricense si le compara con programas similares en otros países. E igualmente debemos entender que tenemos que mejorar sustancialmente las iniciativas de desarrollo de clúster en el país para fomentar ahora más que nada la innovación en productos, en nuevos mercados, tomando en cuenta no sectores, sino cadenas de producción. Esto son cosas que en Costa Rica tenemos que plantearnos de nuevo y decir, necesitamos mejorar la institucionalidad, necesitamos dotar de mejores recursos humanos y económicos a estos programas. Necesitamos fortalecer las políticas de desarrollo productivo que nos ayuden a mejorar las capacidades de innovación. No debemos pensar únicamente en qué tipo de financiamiento vamos a dar de capital de trabajo para la reactivación de estas empresas. Debemos redoblar esfuerzos en el financiamiento a la innovación porque se abren nuevos nichos de mercado, se abren nuevas reglas del juego y por ende los productores necesitarán invertir en investigación, desarrollo, nuevos procesos, procesos de comercialización, etc. Y no por ello menos importante, necesitamos mantener una política muy realista en el tipo de cambio. No podemos permitir que el tipo de cambio se constituya ni en un impuesto a las exportaciones, ni tampoco en un impuesto a las importaciones. Necesitamos un tipo de cambio realista y aquí es fundamental la labor del Banco Central. Necesitamos reducir los costos de operación en Costa Rica y reducir el costo de vida de Costa Rica. Esto implica terminar de abrir la economía en lo que son productos agrícolas que encarecen enormemente los costos de alimentación en Costa Rica, lo cual impacta negativamente al turismo, una actividad que tiene altísimos niveles de encadenamiento, una actividad que genera importantes fuentes de empleo que necesitamos relanzarla. Básicamente esas eran las ideas que quería compartir hoy con ustedes y por supuesto totalmente a disposición ahora en la sesión de preguntas para contestar cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Bien, y pasamos ahora a la sesión de preguntas. Muchas gracias a quienes nos han hecho sus envíos
a través de la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para don Juan Muñoz. Y esta pregunta la resume de alguna manera la preocupación de varios de los participantes, que prácticamente indican cómo desarrollamos la práctica de la creatividad. ¿Cuáles son algunas de sus recomendaciones para poder hacer de esto un ejercicio al que quizás por un tema de educación o de formación no estamos acostumbrados a utilizar? Claro, me encantaría responder esa pregunta. Me parece muy importante que estos temas se toquen. Por ahí leí en el chat a alguien que hablaba de que perdió a su niña creativa interna, y creo que de alguna manera todos nos podemos como relacionar con esa idea. Y lo primero de todo es entender que el concepto de creatividad, como nos han enseñado históricamente, es artístico, ¿verdad? Se refiere a una creatividad artística. Y si bien en las artes hay muchísima creatividad, también hay creatividad en todas las otras áreas de la vida. O sea, no se puede argumentar, es un hecho que los científicos son creativos, que los matemáticos son súper creativos, porque la creatividad no es crear un producto artístico, la creatividad es crear conexiones entre diferentes ideas para crear otras ideas, ¿verdad? O sea, entonces creo que nos podemos sentir tranquilos y apalancados en el hecho de entender que la creatividad no significa dibujar bonito o tocar un instrumento musical, sino que la creatividad implica tomar todo el conocimiento que tenemos y crear nuevas conexiones. Por eso hablaba en la presentación rápidamente que la creatividad requiere de insumos. Entonces, una manera de fomentar la práctica creativa es tener insumos, o sea, ver, para ponerlo en el contexto de pymes y emprendedores, como les dije, ver cómo funcionan otras pymes que están en otro mundo, cómo funciona un restaurante, cómo funciona una soda, cómo funciona una pulpería. Yo pongo un ejercicio creativo en mi clase de la U de modelar cómo funciona una pulpería, la pulpería de barrio normal de la esquina que todos conocemos. Incluso eso, como que lo tomamos por sentado, asumimos que una pulpería es una pulpería y ya, pero si tratamos de entender cómo funciona, vamos a tener más insumos que vamos a poder conectar con nuestras propias ideas. Entonces, eso es uno. Y después creo que hay dos áreas de creatividad, la personal, la mía, yo como Juan, y la de mi equipo de trabajo en mi emprendimiento o mi pyme. Entonces, la mía personal la puedo desarrollar haciendo ejercicios creativos, como ese de la pulpería que les acabo de dar. Un proceso creativo que nosotros vemos en la clase es modelaje, cómo se modela, cómo funciona una pulpería. Si yo puedo ver todos los nodos que hay en el modelo de negocios de una pulpería y puedo ver las conexiones, después puedo comenzar a deshacerlo y desarmarlo y cambiar partes, y eso es un proceso creativo. En el ejemplo del restaurante que hay en la presentación, el modelo del restaurante implica que un cliente entra, come, paga. Muy simplificado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cambio uno de esos tres nodos? ¿Qué pasa si el cliente entra, come y no paga? ¿Qué pasa si el cliente entra, paga y no come? ¿Verdad? Entonces, eso lo podemos hacer con infinitas cosas. Eso ya depende de qué tanto le quieran poner de práctica al día. Ustedes van, bueno, hoy no podemos manejar, pero pueden ir alrededor de su casa y ver diferentes cosas, cómo funciona esta empresa, la que vende estos vasos, qué pasa si cambio algo, y esa es una manera en la que ustedes pueden fomentar. Ahí, yo tengo cursos, aparte en mis plataformas de educación continua, que son específicamente acerca de prácticas creativas. Está el curso de Lead University, que es buenísimo, que se llama Creatividad e Innovación, y que nos enseña esto. Y a nivel de equipo de trabajo, para terminar, porque veo que Viviana me está viendo con caras de que termine la respuesta, a nivel de equipo de creatividad, es hacer eso mismo, pero con otras personas, ¿verdad? Es sentarse media hora al día media hora a la semana, no tiene que ser más que eso, media hora a la semana, sentar al equipo de trabajo y decir, hey, hoy vamos a practicar algo que no tiene nada que ver con nuestra empresa. Vamos a ver cómo funcionaría un restaurante si el cliente no paga. Y eso es algo que ustedes ponen en su calendario los viernes después del almuerzo, con un postre que yo compré o lo que sea, y todos practican ser creativos. Sí, creo que es eso. Creo que depende de nosotros mismos, igual que depende de nosotros mismos ir al gimnasio o comer bien, depende de nosotros mismos fomentar la creatividad. Muchas gracias, Juan. La otra pregunta, que también hay 2 o 3 preguntas relacionadas más o menos que traté de resumir para poder darle respuestas a la mayoría de quienes enviaron sus consultas,
Quizás esta le solicitaría a don Ricardo si es posible que nos la pueda enfatizar, aunque también mencionó parte de eso durante su presentación, y es cuáles son los sectores donde se desarrollan las pymes que se han visto más golpeados o se pueden ver mucho más afectados en Costa Rica como resultado de la crisis actual. ¿Cuáles son esos sectores? Y de alguna manera también que voy a juntarla con otra pregunta que está por ahí que dice, ¿cuáles serían algunas oportunidades que podrían generarse de cara a la recuperación de la economía y post-crisis? Bien, bueno, sin lugar a dudas, dividamos la respuesta en dos. Una, en el tema de servicios, los sectores donde las pymes más participan, quiero decir, en las exportaciones de servicios, es turismo y servicios de tecnologías de información y habilitados por las tecnologías de información. Solo esos dos grupos o tres grupos de empresas representan el 90% de todas las exportaciones de servicios que este país hace, que es más o menos el 45% de todo lo que exportamos. El otro grupo de pymes que se ven muy afectadas están en el área de los bienes, y en este campo estamos hablando de alimentos en algunos casos y algunos otros productos del sector agrícola, como pueden ser flores, follajes y por supuesto productos de alimenticios del sector agrícola. Y también algunas empresas pymes que, como dije antes, están integradas a actividades de producción que se están viendo seriamente afectadas a nivel mundial, y entonces todos esos encadenamientos en que participan pymes también se ven seriamente afectadas. Ahora, oportunidades. Bueno, yo veo oportunidades al menos en lo siguiente. En el caso de turismo, Costa Rica está manejando de manera excepcional este tema de la pandemia desde el punto de vista de salud. Si lo logramos manejar, si lo logramos seguir manejando de esa manera, esto podría llegar a ser una excelente carta de presentación, por ejemplo, para el sector turismo, en donde se podría explotar que el país logró manejar de manera muy eficiente el tema de la crisis sanitaria, no solo porque evitamos muchas enfermedades, muchos enfermos, perdón, muchas muertes, sino porque inclusive atendimos extranjeros y los curamos. Entonces podríamos pensar que esto haga más atractivo al país desde el punto de vista de seguridad. Podríamos establecer protocolos, usos de tecnologías para facilitar la entrada de turistas a futuro, y también, ¿por qué no? Podríamos ser más ingeniosos sin pensar hasta en el diseño de seguros contra este tipo de virus por la permanencia de turistas en el país. Ese es un área que podría haber mucha potencial a futuro. Y otra es buscar nuevos nichos de mercado. Costa Rica no exporta casi nada a América del Sur, ¿verdad? Y ahí podríamos pensar a futuro, explorar nuevas oportunidades, a integrarnos más, revisar los tratados de libre comercio que tenemos, inclusive para ver, hay muchos que ya son viejos y deberíamos revisarlos para aprovechar esta nueva normalidad y ver qué oportunidades de mercado se presentan ahí. La siguiente pregunta es para don Luis Well. ¿Cómo se podría afectar o cuál sería el impacto sobre la cadena de suministros ante la posibilidad de una segunda ola de contagios o un segundo pico, digamos, en la curva o un crecimiento en la curva? ¿Cómo podría afectar la cadena de suministros? Y ya lo estamos viendo en algunos países. Bueno, definitivamente la pregunta o la respuesta no es que va a ayudar a la cadena de suministro, la va a afectar y la va a afectar mucho. Y todo va a depender de la severidad en que esta nueva ola tenga. En este sentido, tenemos que recordar la historia. En la pandemia de 1918 hubo una segunda ola, y esta segunda ola fue mucho más fuerte que la primera. Y muchos especialistas, epidemiólogos, hoy en día no descartan de que esa pueda ser un eventual escenario.
Dicho esto, claramente el mundo está mucho más preparado de lo que estaba en 1918 y cuenta con una serie de recursos que en aquel entonces no tenía para poder enfrentar esa situación. Sin embargo, no veo cómo podemos esquivar nuevamente medidas de restricción de movilidad de la gente y con ello una disminución como la que ya vivimos y explicaba anteriormente en cuanto a la capacidad de puertos, de aeropuertos, de disponibilidad de transporte en general. Y entonces, pues sí, afectaría como nos ha venido afectando esta primera ola y todo va a depender de la gravedad de esta segunda ola, si sería en mayor o menor grado. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta va dirigida a don Ricardo Monge y es, ¿existen factores económicos o tecnológicos que hayan impedido el desarrollo del comercio electrónico en las pymes de Costa Rica? Sí, definitivamente hay algunos factores, por ejemplo, el financiamiento que requieren las pymes para adquirir los equipos necesarios para operar en este campo, la capacitación que pueden requerir para utilizar estas tecnologías y la disponibilidad de banda ancha, sobre todo fija, no tanto inalámbrica, todo lo cual permitiría o hubiera facilitado que hoy día tuviéramos muchísimo más pymes que estén utilizando plataformas tecnológicas. Sin embargo, creo que esta es una oportunidad, esta crisis debemos verla como una oportunidad de llamarnos la atención de que ese es un campo en el que no nos podemos dar el lujo de no avanzar a el ritmo que avanzan países mucho más avanzados. Máxime ahora que nosotros vamos a ser ya miembros de la OCDE y esto quiero recalcarlo porque los costarricenses a partir de ahora debemos entender que nuestro umbral, nuestro benchmark deben ser los países de la OCDE porque ya vamos a ser parte de ese grupo y por ende ya no podemos estarnos comparando con países de muchísimo más bajo nivel de desarrollo. Entonces deberíamos estudiar con cuidado cuáles son las prácticas que esos países han hecho para incentivar a las pymes a participar activamente en el comercio electrónico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Juan y resume de alguna manera un par de preguntas que andan por ahí sobre el tema de género. ¿Habrá alguna diferenciación? El tema de la brecha de género, afirma esta persona que hace la pregunta, afecta los emprendimientos y la generación de nuevos proyectos. ¿Habrá alguna diferenciación o alguna recomendación para cortar esta brecha, digamos, en el tema de emprendimientos e innovación, cuando hablamos de si lo genera es una mujer o si lo genera es un hombre? Bueno, más allá que tener una conversación que es mucho más grande que lo que permite este espacio acerca de cuáles son las brechas de género que existen y cómo se puede lidiar con eso, creo que nosotros como individuos tenemos que hacernos cargos del valor que nosotros ofrecemos hacia nuestros clientes. Al final del día, el mercado, nuestro cliente, necesita soluciones para sus problemas. Por eso existe el emprendimiento, porque nosotros como emprendedores podemos solucionar el problema que tiene nuestro cliente. Creo que si nosotros, independientemente de la persona que seamos, generamos ese valor necesario para que el cliente cumpla con sus necesidades, podemos existir como emprendedores. Ahora, siempre habrá algún tipo de prejuicio por parte del cliente. Habrá clientes que no les gusta comprar de empresas que parecen ser como de estratos sociales altos. Hay otros que no van a querer comprar de empresas que parecen de estratos sociales bajos. Hay unos que no van a querer comprar de este tipo de personas, de si son americanos que viven en Costa Rica, no quieren comprar de ellos porque quieren aportar local o al revés. Los prejuicios siempre van a existir. Siempre también hay un mercado que quiere nuestro valor. Tenemos que identificarlo, quién es el mercado que quiere nuestro valor a pesar de lo que sea que yo soy y dedicarnos a construir nuestras habilidades para generar el mayor valor posible.
Nuestro curso de creatividad se enfoca en desarrollar habilidades para maximizar el potencial de cada persona y creo que así es como lo deberíamos de ver. Muchas gracias, Juan. Una última pregunta. Con esta pregunta estaríamos casi que cerrando la actividad del webinar de esta mañana y la pregunta es para don Ricardo y se refiere a ¿cómo se vislumbra una vez transcurrida la pandemia la operación de las pymes en Costa Rica, la forma de operar? Y bueno, específicamente lo que pregunta esta persona ¿es la banca un aliado fundamental para la supervivencia de este sector hacia el futuro? Y si más bien la banca no debería replantearse o evolucionar en esta nueva dinámica. Totalmente. La banca en Costa Rica tendrá que evolucionar porque necesitamos, además de la banca, entender de que ahora más que nunca debemos crear instrumentos financieros diferentes del crédito. Necesitamos realmente crear capitales semillas, capitales de aventura, capitales ángeles que brinden el apoyo financiero necesario a las empresas para poder innovar. En este momento nos encontramos en una coyuntura en la cual si nuestras empresas no innovan, difícilmente van a poder competir en los mercados internacionales. Igualmente vamos a necesitar también apoyos importantes desde el punto de vista del Sistema Banca para el Desarrollo, que cuenta con recursos para todo lo que es asistencia técnica, ayudar a los empresarios a poder identificar nuevas estrategias, nuevos modelos de operación. Y finalmente, algo importante también va a ser el apoyo que reciban las empresas de parte de instituciones como Procomer y CINDE para identificar nuevos nichos de mercado en países como China, Japón, donde se abren nuevas oportunidades, pero nuestros esfuerzos de promoción todavía son muy débiles. Muy bien, muchas gracias. No me queda más que agradecer a los panelistas por su exposición de esta mañana y por ajustarse a los tiempos que se les fueron asignados. Se los agradecemos muchísimo, han sido muy claros. Y también queremos agradecer a todos los participantes, a quienes nos acompañaron esta mañana. Para nosotros, desde Lead University, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana y transmitirles parte de nuestras reflexiones y nuestros conocimientos. Así que también los invitamos a seguirnos contactando en las próximas actividades. Muy buenos días para todos.